Interrupción voluntaria del embarazo. Lida Rocío Gutiérrez, Nalfris Enrique Luján, Catalina Mancera, le damos la bienvenida al tema de debate el día de hoy, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. A manera introductoria, la Corte Constitucional estableció mediante sentencia C-355 del 2006 que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres colombianas en 3 casos específicos. Como objetivos específicos, garantizar el acceso a las entidades prestadoras del servicio de salud cuando las gestantes lo requieran, con el fin de realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de los antecedentes, en Colombia existen muchas confusiones sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, lo que impide que las colombianas accedan a este. La Corte Constitucional, a pesar del trabajo constante para empoderar a las mujeres de sus derechos fundamentales, muchas personas siguen creyendo que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional reconoció específicamente que la atención integral de la salud a las víctimas de la violencia sexual incluye la provisión de la salud sexual y reproductiva. Es decir, que las provisiones de estos servicios no solo hacen parte de los deberes del Estado en el ámbito del derecho a la salud, sino que además ha determinado que la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos específicos que incluye el aborto en supuestos de violencia sexual es un derecho fundamental de las mujeres como un derecho reproductivo. La interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido es la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o la extracción del embrión o feto antes que pueda sobrevivir fuera del útero. El marco legal que permite a las mujeres acceder al procedimiento de la IVF está compuesto no solo por las obligaciones generales y específicas relacionadas con la prestación del servicio de salud, sino además por un conjunto de sentencias que ha emitido la Corte Constitucional en la materia. Dentro de las causales tenemos que exista peligro a la vida o a la salud de las mujeres y los requisitos que se deben acceder cuando se encausa en esta causal debe estar certificada por médico o un profesional de psicología. El profesional certifica que, pero es la mujer quien decide el nivel de riesgo o peligro que está dispuesta a correr. Es decir, hasta dónde permitirá que la gestación altere su bienestar. Dentro de la segunda causal encontramos que existan malformaciones del feto incompatibles con la vida. También debe estar certificada por médico, por un profesional de la salud. No requiere que este sea un médico especialista en fetología. Dentro de la tercera causal encontramos acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto. Se requiere copia de la denuncia penal, excepto cuando se trate de menores de 14 años, porque en estos casos se presume judicialmente que la niña o la adolescente fue víctima de un tipo de violencia sexual. Mujeres víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado, a quienes el artículo 23 de la Ley 1719 del 2014 les da el derecho a obtener atención integral y gratuita de salud independientemente de la existencia de una denuncia. Sentencia SU 096 del 2018. En esta sentencia, la Corte Constitucional ha precisado cuál es el fundamento y el alcance de los derechos sexuales y reproductivos en el ordenamiento jurídico colombiano. Existen 2 dimensiones. La primera, la relacionada con la libertad, que supone la imposibilidad del Estado y la sociedad de implantar restricciones injustificadas
en contra de las determinaciones adoptadas por cada persona. Y la segunda, prestacional, que implica la responsabilidad de adoptar medidas positivas para garantizar el goce efectivo de estos derechos. Para la sala plena es indudable que la hipótesis de la interrupción voluntaria del embarazo por graves malformaciones del feto incompatibles con la vida no comparten el establecimiento del dominio aborto eugenésico ni el aborto selectivo por discapacidad. La Corte consideró que en este evento el deber estatal de proteger la vida del nascituro pierde peso, precisamente por estarse ante la situación de una vida inviable. Señaló que en este caso prevalecen los derechos de la vida formada por sobre la protección de un feto que posiblemente no vivirá. Argumentó igualmente que se advierte desproporcionado imponer a la mujer la carga de continuar un embarazo en esas condiciones, solo para soportar posteriormente la pérdida de la vida del ser que por su gravedad de malformación es inviable. Por otra parte, la orden impartida en la sentencia SU 096 del 2018 está sustentada en el déficit de la protección de la interrupción voluntaria del embarazo en el interior del sistema de salud, dado que existen barreras estructurales para acceder a este derecho que resulta desproporcionado en las mujeres que tengan que acudir permanentemente a la acción de una tutela. Dentro de las barreras administrativas que se han encontrado son la falta del protocolo interno a la interrupción voluntaria del embarazo o la no aplicación de los protocolos. B. La dilatación injustificada del servicio de la interrupción voluntaria del embarazo y posterior negación del servicio con fundamento en la edad gestacional. Y por último, el hecho que la EPS o IPS tienen por política institucional no prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora bien, frente al análisis del proyecto de la resolución por medio de la cual se regula el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cumplimiento de la orden tercera de la parte resolutiva de la sentencia de unificación SU 096 del 2018, en donde le ordenan al Ministerio de Salud y Protección Social expedir una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C355 del 2006. Dicha regulación deberá ser puesta en conocimiento de todas las EPS e IPS del país y deberá contener las sanciones correspondientes frente a su incumplimiento. De otra parte, se menciona en dicho proyecto de resolución que la interrupción voluntaria del embarazo está priorizada en la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Salud Materno-Perinatal. En su capítulo 3, se dedica específicamente a la atención integral en salud para la interrupción voluntaria del embarazo e incluye unos estándares de protección como son la información oportuna, suficiente y adecuada, un diagnóstico oportuno, el derecho a decidir libre de apremios, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la intimidad y a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, así como el tiempo para practicar dicha interrupción voluntaria del embarazo. De otra parte, también se mencionan aspectos de atención en salud y los procedimientos, y también se mencionan estándares de calidad para la atención, como son la oportunidad, la disponibilidad, la accesibilidad, la seguridad, la integralidad, la pertinencia y la continuidad del procedimiento. De otra parte, también se establecen las obligaciones para la garantía en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo. También se menciona la objeción de conciencia en su artículo 16 del proyecto de la resolución, en donde nuevamente se reitera la consideración número 80 de la sentencia de unificación SU 096 del 2018, en la cual la Corte admite que el profesional de la salud se exima de practicar la IVE por motivos de conciencia si
y solo si se garantiza la prestación de este servicio en condiciones de calidad y de seguridad para la salud y la vida de la mujer gestante que lo solicite, sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones que signifiquen obstaculizar su acceso a los servicios de salud por ella requeridos, y con ello desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a la integridad personal y a la dignidad humana. Se advierte también, el proyecto de resolución en su artículo 17 menciona el tema de sanciones, en cuanto se dice que el desconocimiento de las disposiciones relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo constituye una forma de violencia y discriminación contra la persona en gestación y puede generar una responsabilidad ética, disciplinaria, penal, civil o administrativa, según sea el caso, contra los profesionales de la salud, el personal administrativo o contra las instituciones que ejecuten esas prácticas. Adicionalmente, frente a la garantía de la IVE ejercidas en el evento que se generen algunas fallas en la prestación del servicio, se van a generar unas sanciones, las cuales están previstas dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad, las cuales deben ser impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Finalmente, el contenido de este proyecto de resolución no es otro que el entendimiento que desde el año 2005 ha dado la Corte Constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual, una vez expedida la regulación única, esta redundará en la efectividad de los contenidos y usos fundamentales para el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora continuaremos con nuestra entrevista con nuestro personaje invitado, la cual es la doctora Diana Bernal, codirectora del programa de especialización de Derecho Médico de la Universidad del Rosario. Muy buenos días. Nuestra invitada especial es la doctora Diana, codirectora de la especialización de Derecho Médico de la Universidad del Rosario. Ella es abogada, es con doctorado en bioética y es nuestra invitada. Doctora Diana, nosotros frente al tema que tenemos en este momento de interrupción voluntaria del embarazo, queremos tener una opinión suya desde el punto de vista bioético frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos unas preguntas que le vamos a formular. Primero, tenemos frente a la interrupción voluntaria del embarazo, el Ministerio tiene en este momento un proyecto de resolución montado en la página para realizar unas observaciones y finalmente es en cumplimiento de una orden que da la sentencia 098 del 2018, la cual es una sentencia que unifica las demás sentencias que están relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo la C355 del 2006. Fíjense que el ministerio, como tú bien lo mencionas, Lida, lo que hace es reglamentar en esta resolución administrativa unos lineamientos básicos que reitera la Corte. Digamos que son también lineamientos que no son nuevos para el país, sí, en tanto que tanto desde la 355, desde las resoluciones que en algún momento sacó el propio ministerio, más de sentencias posteriores, digamos, se han por lo menos contenido de alguna manera en normativas, pues en normativa sectorial. Entonces digamos que no es novedoso en ese sentido. Sin embargo, sí establece de manera clara los lineamientos, o deja claros los lineamientos que la SU 096 pone de presente en lo que tiene que ver sobre todo con tiempos en la prestación del servicio, que es uno de los grandes obstáculos. Entonces, el hecho de limitar, de seguir el lineamiento y la limitación de 5 días después de la consulta para iniciar el proceso cuando corresponda, son avances que poco a poco va estableciendo el sistema, ¿no? Reitera nuevamente elementos que constitucionalmente ya se han debatido, por ejemplo, derechos de los menores, en tanto que no se requiere el consentimiento de los padres para poder hacer la interrupción, o entre los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, haciendo los ajustes razonables o tomando las medidas razonables para que puedan tomar una decisión en caso de querer hacer una interrupción. Digamos que eso cumple con la sentencia. El ministerio no podía hacer otra cosa diferente de acatar un mandato, porque si no, pues también ocurriría en otro tipo de, digamos, de desacatos. Que también es importante acá, pues que siguiendo el lineamiento
da unas facultades, o más bien reitera la facultad sancionatoria que tiene la superintendencia para que en caso que se incumpla lo que está contenido en el proyecto de resolución, cuando efectivamente sea resolución, pues que se pueda, digamos, aquí cumplir. Hay algunos sectores que han criticado la resolución por decir que el ministerio, digamos que esto tampoco es nuevo, el ministerio se está tomando atribuciones que no le corresponden, en tanto que está regulando pues, un derecho fundamental relacionado no solamente con la salud, sino también con el derecho a la vida, pues, las discusiones que siempre hemos tenido, pero que en este escenario no hay lugar, en tanto que el ministerio lo que hace es cumplir una directriz de la Corte. Entonces, si uno se quisiera oponer a estas directrices, la vía sería otra. Digamos que en esto el ministerio me parece que hace lo que tiene que hacer, pone a discusión que no era necesario, pero digamos, haciéndolo de manera democrática, lo pone a discusión para que como ciudadanos podamos presentar las opiniones a que haya lugar. Sí, las observaciones Exactamente. tienen término. Perfecto, doctora. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Ya. Continuando con nuestra entrevista, nuestra segunda pregunta es ¿qué es la objeción de conciencia y quiénes pueden ejercer este derecho frente a la interrupción voluntaria del embarazo? Cata, muchas gracias por tu pregunta. Mira, la objeción de conciencia es también un derecho, ¿no? Es un derecho que me permite una garantía del derecho fundamental a la libertad de conciencia, ¿no? Y en este caso en particular aplica para el profesional de la salud, para el médico, que teniendo en la consulta una mujer que solicita la práctica de la IVE, entonces, en aras de ejercer ese derecho, pone una pausa y dice, yo no lo puedo hacer, mis convicciones no me lo permiten, argumenta porque sus convicciones no lo permiten, y esto hace que el procedimiento lo deba hacer otro profesional que no esté declarado en objeción de conciencia, ¿no? Es importante la claridad en términos de quién no lo puede ejercer, ¿no? Entonces, profesional que no esté prestando directamente el servicio no está en, digamos, en la facultad. No es porque no tenga el derecho, sino porque al sopesar el derecho a la salud, el derecho, derechos sexuales y reproductivos de la mujer frente a un derecho a la objeción de conciencia, pues en esa ponderación la Corte estima que prima el derecho de la mujer. Y también un poco para prevenir que prácticas relacionadas con hacer un llamado a la objeción de conciencia sean discriminatorias o estigmatizadoras de las mujeres que solicitan el servicio, particularmente en la parte administrativa, que no son objetores de conciencia en estricto sentido, es decir, la señorita que recibe la solicitud, el señor que recibe la solicitud en el servicio administrativo, no podría alegar una objeción de conciencia y en aras de esto terminar haciendo un maltrato psicológico a la mujer que llega. Digamos que ese es un límite que la Corte pretende poner o que quiso poner a través de la SU 096. Y el otro elemento que es fundamental, que no es tanto una limitación extralimitada, sino es una limitación razonable al derecho a la objeción de conciencia, está en términos de cuando solo existe un profesional, pues entonces tengo que hacer el procedimiento, en tanto que lo contrario no garantizaría el derecho fundamental. Bueno, dándole continuidad a nuestra entrevista con nuestra invitada especial. Doctora, nosotros queremos mirar desde el punto de vista bioético el tema de que cuáles son los requisitos para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Pues partamos que en la perspectiva de la bioética y desde el bioderecho los sistemas jurídicos se mueven en tres elementos o en tres formas. Los sistemas que prohíben absolutamente, los sistemas por causales, que sería el que tenemos en el sistema colombiano, y los sistemas que son permisivos, es decir, que simplemente es un requerimiento a demanda independientemente de la causal. Ya luego varían de pronto algunos elementos como las semanas, etc. Entonces, en el sistema colombiano se establecieron básicamente desde la 355 tres causales en particular, que son las que se han manejado por el sistema, que tienen que ver con la salud hacia la mujer, una afectación grave a la salud, con una malformación grave incompatible en el feto, o con los casos de violación, o que allí también está pegado el tema del incesto. Entonces, cuando la mujer está en una de estas causales, hace la solicitud para poder acceder a la prestación del servicio. Y su entidad prestadora, que es, digamos, el elemento
crucial aquí en esto es la obligación que tenemos dentro del sistema general de salud de prestar este servicio en el marco de los sistemas de salud. Tan así que en el proyecto de resolución, como se ha hecho históricamente, pues se ha empezado a tener un código especial para el procedimiento para que, digamos, no esté por fuera del sistema y se puedan hacer los recobros respectivos. Digamos que eso es lo importante. No son procedimientos que requieran unos requisitos formales, es decir, más allá del requisito de mostrar la causal, pero de mostrarla incluso en determinados momentos sumariamente, ¿no? No es necesario que, por ejemplo, en el caso de violación exista ya una condena con el violador, ¿no? Es decir, una prueba física, un examen físico en las instituciones, lo mismo un diagnóstico del médico tratante en uno u otro caso. Y el otro elemento que es fundamental aquí entender y comprenderlo sobre todo desde el ámbito del bioderecho es el respeto por el principio de la autonomía para el ejercicio de la mujer. ¿Eso qué significa? Que se le respeta tanto cuando su manifestación de la voluntad es para acceder al servicio como cuando no. Es decir, no se trata de que un profesional persuada a la usuaria a que se realice o no se realice el procedimiento. Es decir, no la pueden obligar tampoco porque tenga un diagnóstico determinado, por ejemplo, en malformación en un feto, no puede ser obligada a interrumpir el embarazo. Es decir, ante todo se debe garantizar la prestación de la información suficiente y adecuada para que pueda tomar la mejor decisión. Desde la perspectiva bioética es lo más importante, la información que se suministra para tomar la mejor decisión posible. Doctora, muchas gracias por tus aportes. Gracias. Desde este punto de vista, pues damos por terminado nuestro ejercicio relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimas gracias a ustedes.